Bueno, le damos una muy cálida bienvenida a Abriendo Caminos una vez más. Y hoy estamos con una invitada muy especial, la doctora Leticia Crescentini. Doctora, muchas gracias por estar acá. Gracias. No, gracias a vos. Ahora la vamos a presentar formalmente, pero la idea de este programa hoy con la doctora Leticia Crescentini tiene que ver con lo que hay que saber de discapacidad en la infancia, desde el punto de vista legal. ¿Qué es lo que tienen que saber los padres acerca de sus derechos? Y también, ¿a qué es lo que se llama el nuevo paradigma de la discapacidad? Y vamos a intentar resolver muchas de las dudas que tiene la gente acerca de este tema tan importante y tan frecuente. Y te voy a presentar, si te puedo tutear. Sí, por supuesto. Bueno, la voy a presentar formalmente a la doctora. La doctora Leticia Crescentini es abogada de la Universidad de Buenos Aires, es especialista en salud y en discapacidad. Es mediadora y asesora legal de muchas ONGs. Es asesora en los casos derivados por el Poder Ciudadano y por muchos hospitales. Es la redactora, junto con la doctora María Inés Bianco, de la Guía Básica para la Salud y Discapacidad que rige que está en la Argentina. Y es integrante del área legal de la Asociación de Profesionales para la Equidad, conjuntamente con la doctora Andrea Pasodomo. Bueno, y quisiera arrancar, y no hablo más, digamos, si me permitís con esta pregunta, ¿cuál es el concepto de discapacidad actual? Porque hasta donde yo entiendo, la discapacidad era algo entendido como un problema físico, ¿no? Uh-huh. Pero actualmente... No, actualmente el criterio que se toma para definir la discapacidad, que es el criterio que toma tanto la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad como la Ley 24.901, que es la ley sobre los derechos de las personas con discapacidad que rige en la República Argentina, es un concepto biopsicosocial, en donde se ve al ser humano y se lo toma al ser humano como una persona, como un algo íntegro, en donde todas sus facetas deben ser tratadas, cuidadas, respetadas, fundamentalmente desde la dignidad humana, ¿no? Es hoy por hoy el derecho a la salud y el derecho a la discapacidad en el sentido de el ejercicio de todos los derechos para estar mejor, en realidad tienen que ver con un criterio muy amplio y de protección del ser humano en su totalidad, en su dignidad, que es lo más frecuente que las personas con discapacidad se sienten afectadas. O sea, esto significa que cuando hablamos de discapacidad no está referido a algo físico exclusivamente, sino que... No. Es un criterio bien amplio, sí. Por eso que también se han diversificado las juntas y la modalidad como para poder definir si una persona es o no es discapacitada. Sí. Es decir, se observan incluso en las evaluaciones, cuando a una persona tanto le van a otorgar el certificado de discapacidad o no, por ejemplo, se observan todas las preguntas y esas preguntas son muy amplias, sí. Y muy específicas de todo el organismo. Entonces tenemos distintos tipos de discapacidades, como discapacidad mental, discapacidad visceral, discapacidad sensorial, sí. Es decir, se ha dividido en varias partes y las juntas también se van formando, se van integrando, sí, con especialistas de acuerdo a la patología de quien solicita el turno. Ahora, mira, cuando empezamos, te cuento, cuando empezamos la difusión de este programa y a decir que vos ibas a estar presente hablando de discapacidad y muy especialmente de lo que tiene que ver con la infancia y la discapacidad, nos empezaron a llegar muchísimas preguntas. Yo cambio el orden de la entrevista o la modalidad
si vos aceptás una segunda invitación, porque la verdad que las preguntas son muchísimas. Y la idea de Abriendo Caminos es tratar no de debatir o de actualizar acerca de lo que rige hoy en día, sino darles herramientas concretas a los padres y a los docentes para saber qué hacer en este caso cuando tienen un chiquito, una chiquita con algún tipo de discapacidad. ¿Aceptás? Sí, por supuesto. Sí, claro. La doctora Leticia Crescentini recibe, para que ustedes sepan también quién les habla, más o menos 50 consultas por día, de personas o chicos afectados por problemas de discapacidad. Multipliquen esto, digamos, por mes. Entonces hablamos de 1000 consultas más o menos por mes. Entonces, queremos que eso que vos le aconsejás y le sugerís a esas personas pueda ser multiplicado por a toda la gente que nos sigue, que nos ve, y que no solo está en Buenos Aires y que no solo conoce el tema. Hay muchísima gente que desconoce absolutamente de todos estos temas y sobre todo de cuáles son sus derechos. Y voy a preguntarte desde cosas que son muy básicas hasta otras que son más complejas y que son por ahí más exclusivas del marco, lo que es el marco legal, pero que es tan importante conocer. Te pregunto, ¿qué es y cómo se obtiene un certificado de discapacidad? ¿Pero qué es antes que nada? El certificado de discapacidad es un instrumento público. Es lo mismo que el DNI, si yo tuviese que decirlo. Perdóname las interrupciones, pero para que la gente entienda, o sea, ¿qué significa instrumento público? Un instrumento público es para asemejarlo, es algo que es indubitable, que no puede ser copiado, que no puede ser digamos, si se pierde hay que hacer la denuncia penal, hay que ir a la policía, o sea, hay que volver a sacar otro DNI, otro certificado de discapacidad, sí. Y tiene toda una serie, digamos, de especificidades, como por ejemplo tiene un sello de agua para que no se lo pueda sí. copiar. Tiene un código de barras, otra modalidad que tiene, que hoy es el certificado único de discapacidad, quiere decir que las personas no tienen que sacar un certificado de discapacidad en cada provincia donde viven, con que lo saquen en un solo lugar es suficiente y los beneficios se trasladan a todos los lugares donde esa persona concurre. Sí. Y fundamentalmente las patologías, mentales, están todas establecidas con códigos de letras y números, de modo tal que no es estigmatizante para una sí. persona exhibirlo, porque si no es un médico, no es un profesional que conoce el tema, no va a identificar cuál es la patología que sufre esa persona. Perfecto. Ahora, yo te quiero preguntar, cuando, no sé, como papá o, digamos, recibís un diagnóstico de que tu hijo tiene algún problema y, bueno, se sugiere la tramitación de un certificado de discapacidad. Te voy a hacer una pregunta que para vos es muy, quizás muy común o muy fácil, pero para la gente no. ¿A dónde voy a tramitar ese certificado de discapacidad? Bueno, la pregunta es muy amplia porque justamente cambió todo desde la última vez que nos entrevistamos a la actualidad. El certificado de discapacidad se refiere específicamente o está relacionado con el domicilio de la persona. Según donde vive la persona, es donde se tramita el certificado de discapacidad. Si es en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, donde debe concurrir primeramente es a la comuna, que normalmente está en relación con el CGP del barrio, y ellos destinan un hospital público.
Normalmente la mayoría va a un lugar que está ubicado en Ingeniero Huergo. Ingeniero Huergo. Sí. La altura no sé, pero sí. Todos cuando van a solicitar los requisitos sí. Les dicen dónde tiene que ir. Y fundamentalmente con el turno les dan un formulario que deben llenar en parte el médico y en parte el familiar o la persona con discapacidad. Ahora, para que todos podamos entender, o sea, a uno le dan ese diagnóstico de su hijito y entonces concurre a la comuna. Y la comuna, explícanos, o sea... bueno, cuando se va a la comuna se tiene que ir con un resumen de historia clínica del médico que atiende a la persona, sea a un niño, sea un adulto, sea mental o sea, digamos, visceral o motriz. Tiene que ir con un resumen de historia clínica para que le adjudiquen cómo va a estar integrada la Junta. Ahora te hago solo vamos a ir a una pausa, pero te quiero hacer esta pregunta porque esta pregunta como médico, porque ese resumen de historia clínica médica, hasta donde tengo entendido, no tiene que ser una historia, si querés, académica, ¿no? No, todo lo contrario. Bueno, vamos a una pausa y nos explicás. Sí, cómo no. Gracias. Bueno, le damos una muy cálida bienvenida a Abriendo Caminos una vez más. Y hoy estamos con una invitada muy especial, la doctora Leticia Crescentini. Doctora, muchas gracias por estar acá. Gracias. No, gracias a vos. Bueno, ahora la vamos a presentar formalmente, pero la idea de este programa hoy con la doctora Leticia Crescentini tiene que ver con lo que hay que saber de discapacidad en la infancia, desde el punto de vista legal. ¿Qué es lo que tienen que saber los padres acerca de sus derechos? Y también, ¿a qué es lo que se llama el nuevo paradigma de la discapacidad? Y vamos a intentar resolver muchas de las dudas que tiene la gente acerca de este tema tan importante y tan frecuente. Y te voy a presentar, si te puedo tutear. Sí, por supuesto. Bueno, la voy a presentar formalmente a la doctora. La doctora Leticia Crescentini es abogada de la Universidad de Buenos Aires, es especialista en salud y en discapacidad. Es mediadora y asesora legal de muchas ONGs. Es asesora en los casos derivados por el Poder Ciudadano y por muchos hospitales. Es la redactora, junto con la doctora María Inés Bianco, de la Guía Básica para la Salud y Discapacidad que rige que está en la Argentina. Y es integrante del área legal de la Asociación de Profesionales para la Equidad, conjuntamente con la doctora Andrea Pasodomo. Bueno, y quisiera arrancar, y no hablo más, digamos, si me permitís con esta pregunta, ¿cuál es el concepto de discapacidad actual? Porque hasta donde yo entiendo, la discapacidad era algo entendido como un problema físico, ¿no? Pero actualmente... No, actualmente el criterio que se toma para definir la discapacidad, que es el criterio que toma tanto la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad como la Ley 24.901, que es la ley sobre los derechos de las personas con discapacidad que rige en la República Argentina, es un concepto biopsicosocial, en donde se ve al ser humano y se lo toma al ser humano como una persona, como un algo íntegro, en donde todas sus facetas deben ser tratadas, cuidadas, respetadas, fundamentalmente desde la dignidad humana, ¿no? Hoy por hoy el derecho a la salud y el derecho a la discapacidad en el sentido de el ejercicio de todos los derechos para estar mejor, en realidad tienen que ver con un criterio muy amplio
y de protección del ser humano en su totalidad, en su dignidad, que es lo más frecuente que las personas con discapacidad se sienten afectadas. O sea, esto significa que cuando hablamos de discapacidad no está referido a algo físico exclusivamente, sino que... No. Es un criterio bien amplio, sí. Por eso que también se han diversificado las juntas y la modalidad como para poder definir si una persona es o no es discapacitada. Sí. Es decir, se observan incluso en las evaluaciones, cuando una persona tanto le van a otorgar el certificado de discapacidad o no, por ejemplo, se observan todas las preguntas y esas preguntas son muy amplias, sí. Y muy específicas de todo el organismo. Entonces tenemos distintos tipos de discapacidades, como discapacidad mental, discapacidad visceral, discapacidad sensorial, sí. Es decir, se ha dividido en varias partes y las juntas también se van formando, se van integrando, sí. Con especialistas de acuerdo a la patología de quien solicita el turno. Ahora, mira, cuando empezamos, te cuento, cuando empezamos la difusión de este programa y así que vos ibas a estar presente hablando de discapacidad y muy especialmente de lo que tiene que ver con la infancia y la discapacidad, nos empezaron a llegar muchísimas preguntas. Yo cambio el orden de la entrevista o la modalidad si vos aceptás una segunda invitación, porque la verdad que las preguntas son muchísimas y la idea de Abriendo Caminos es tratar no de debatir o de actualizar acerca de lo que rige hoy en día, sino darles herramientas concretas a los padres y a los docentes para saber qué hacer en este caso cuando tienen un chiquito, una chiquita con algún tipo de discapacidad. ¿Aceptás? Sí, por supuesto. Sí, claro. La doctora Leticia Crescentini recibe, para que ustedes sepan también quién les habla, más o menos 50 consultas por día, de personas o chicos afectados por problemas de discapacidad. Multipliquen esto, digamos, por mes. Entonces hablamos de 1000 consultas más o menos por mes. Entonces, queremos que eso que vos le aconsejás y le sugerís a esas personas pueda ser multiplicado por a toda la gente que nos sigue, que nos ve y que no solo está en Buenos Aires y que no solo conoce el tema. Hay muchísima gente que desconoce absolutamente de todos estos temas y sobre todo de cuáles son sus derechos. Y voy a preguntarte desde cosas que son muy básicas hasta otras que son más complejas y que son por ahí más exclusivas del lo que es el marco legal, pero que es tan importante conocer. Yo te pregunto, ¿qué es y cómo se obtiene un certificado de discapacidad? ¿Pero qué es antes que nada? El certificado de discapacidad es un instrumento público. Es lo mismo que el DNI, si yo tuviese que decirlo. Perdóname las interrupciones, pero para que la gente entienda, o sea, ¿qué significa instrumento público? Un instrumento público es para asemejarlo, es algo que es indubitable, que no puede ser copiado, que no puede ser digamos, si se pierde hay que hacer la denuncia penal, hay que ir a la policía, o sea, hay que volver a sacar otro DNI, otro certificado de discapacidad, sí. Y tiene toda una serie, digamos, de especificidades, como por ejemplo tiene un sello de agua para que no se lo pueda sí. copiar. Tiene un código de barras, otra modalidad que tiene, que hoy es el certificado único de discapacidad, quiere decir que las personas no tienen que sacar un certificado de discapacidad en cada provincia donde viven, con que lo saquen en un solo lugar es suficiente y los beneficios se trasladan a todos los lugares donde esa persona concurre. Sí. Y fundamentalmente las patologías mentales,
están todas establecidas con códigos de letras y números, de modo tal que no es estigmatizante para una persona exhibirlo, porque si no es un médico, no es un profesional que conoce el tema, no va a identificar cuál es la patología que sufre esa persona. Perfecto. Ahora, yo te quiero preguntar, cuando, no sé, como papá o, digamos, recibís un diagnóstico de que tu hijo tiene algún problema y, bueno, se sugiere la tramitación de un certificado de discapacidad. Te voy a hacer una pregunta que para vos es muy, quizás muy común o muy fácil, pero para la gente no. ¿A dónde voy a tramitar ese certificado de discapacidad? Bueno, la pregunta es muy amplia porque justamente cambió todo desde la última vez que nos entrevistamos a la actualidad. El certificado de discapacidad se refiere específicamente o está relacionado con el domicilio de la persona. Según donde vive la persona, es donde se tramita el certificado de discapacidad. Si es en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, donde debe concurrir primeramente es a la comuna, que normalmente está en relación con el CGP del barrio, y ellos destinan un hospital público. Normalmente la mayoría va a un lugar que está ubicado en Ingeniero Huergo. Ingeniero Huergo, sí. La altura no sé, pero sí. Todos cuando van a solicitar los requisitos sí. Les dicen dónde tiene que ir, y fundamentalmente con el turno les dan un formulario que deben llenar en parte el médico y en parte el familiar o la persona con discapacidad. Ahora, para que todos podamos entender, o sea, a uno le dan ese diagnóstico de su hijito y entonces concurre a la comuna. Y la comuna, explícanos, o sea... bueno, cuando se va a la comuna se tiene que ir con un resumen de historia clínica del médico que atiende a la persona, sea a un niño, sea un adulto, sea mental o sea, digamos, visceral o motriz. Tiene que ir con un resumen de historia clínica para que le adjudiquen cómo va a estar integrada la Junta. Ahora tengo solo vamos a ir a una pausa, pero te quiero hacer esta pregunta, porque esta pregunta como médico, porque ese resumen de historia clínica médica, hasta donde tengo entendido, no tiene que ser una historia, si querés, académica, ¿no? No, todo lo contrario. Bueno, vamos a una pausa y nos explicás. Sí, cómo no. Gracias. Bueno, y seguimos con la doctora Leticia Crescentini. Leticia, había quedado una pregunta pendiente del bloque anterior. Cuando los papás llevan la historia clínica a la comuna o al CGP, esa historia clínica hecha por el médico, y acá un poco me dirijo al ámbito médico, ¿no? No se trata de que sea una historia académica, ¿no? No. El resumen de historia clínica tiene que ser, digamos, tiene que estar con el diagnóstico y cómo afecta el diagnóstico de la patología a la persona, al niño, al adulto, al anciano. O sea, esa es la parte más importante. ¿Cómo lo afecta? Lo afecta porque no puede transitar solo, lo afecta porque no puede concurrir digamos, a sus lugares habituales si no es a través de una ambulancia. No puede, por ejemplo, trabajar 8 horas, no puede permanecer en la escuela más de 3 horas porque su capacidad de concentración disminuye y entonces no puede realizar actividad física. O sea, todo eso tiene que ser descrito. Yo sé que los médicos odian escribir y los comprendo porque llenan y llenan formularios, sí. Pero la realidad es que esto es como... hace la diferencia de que le entreguen o no le entreguen el certificado. Que esto es tan importante que se lo comuniques a los padres, porque entonces pidan
que las historias clínicas que les hagan los médicos estén hechas de esta forma, porque si no van a ir a la comuna, van a ir al CGP y no van a obtener el certificado de discapacidad. Entonces es una manera, una herramienta, ¿no? Sí. Creo que muy importante que estás dando de la vida práctica y del mundo real para que conseguir el certificado de discapacidad, con toda la importancia que tiene, y después entramos en el tema de por qué es tan importante y en lo que le preocupa tanto a la gente, que es el tema económico y los costos y lo que el certificado de discapacidad habilita. Pero te quiero preguntar, y voy rápido por el tiempo, así que te pido mil disculpas, Sí. pero quiero tratar de que le demos la mayor cantidad de información a la gente. ¿Puedes explicarnos acerca de lo que es la Convención de los Derechos de la Discapacidad de la Ley 26378? Y muy especialmente, yo me enteré, leyendo mucho de lo que vos escribís, que algo que creo que el 99% de los argentinos no sabe, que frente a un incumplimiento, digamos, del Estado, escuela, institución, lo que sea, acerca de lo que debe hacer frente con un niño discapacitado, digamos, existe una posibilidad legal de recurrir a la ONU, o sea, la Organización de Naciones Unidas. ¿Cómo funciona esto y si esto funciona de verdad? Sí, esto funciona de verdad. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad fue ratificada por Argentina conjuntamente con el protocolo facultativo, que es a lo que vos te referías en cuanto a la alternativa de poder acudir a través de una denuncia nominal, es decir, diciendo todos los datos de uno, o bien anónima a Naciones Unidas. Naciones Unidas, en la parte que corresponde, envía a un vedor al país. Y bueno, y se hace todo el análisis de si existe o no existe la violación a la Convención. Y se imponen, digamos, lo que serían sanciones de tipo económico, como multas y de todo tipo. Así que eso es importante contemplarlo como para que, bueno, las personas estén tranquilas y sepan que más allá de poder recurrir a un amparo, de poder hacer una denuncia en la Superintendencia de Servicios de Salud o donde al organismo que consideren, pueden hacerlo a nivel internacional, porque en realidad es el país el responsable. No importa si es una empresa privada la que no está dando, como podría ser una prepaga, la cobertura que se requiere. El que es responsable de cuidar que la empresa privada y los organismos públicos cumplan la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad es la República Argentina. En consecuencia, es el país el que incurre en la violación de la Convención. O sea, esto significa que uno puede reclamar ese derecho, porque en definitiva se trata de reclamar un derecho, claro, sin pasar por el sistema judicial argentino, y ir directamente a las Naciones Unidas, y las Naciones Unidas se van a ocupar de esto. Se ocupan en todos los países. En el primer país que se ocuparon fue en Brasil, que fue el primer país sancionado. Y eso fue lo que promovió que la República Argentina hiciera una revisión de la Convención y de las leyes internas a los efectos de poder adecuarse correctamente y no sufrir las mismas sanciones que tuvo Brasil. Bueno, entonces es importante. Padres, madres, que si por ejemplo, no sé, corregime por favor, pero si hay algún problema en la escuela o su hijo no es aceptado o lo que fuera, no solo pueden concurrir al sistema judicial argentino, sino que pueden, digamos, directamente reclamar el apoyo de la ONU directamente, y que esto funciona y que funciona muy, pero muy bien. Y hasta donde te escucho, la sanción, no creo que es una multa, la recibe la Argentina, porque en definitiva es el Estado argentino el responsable de responder ante esta situación. Exactamente. Y muy rápido te pido perdón por esto, pero bueno, cuando
la diferencia entre no tener el certificado de discapacidad y tenerlo. Digamos, uno puede acceder a los medicamentos de alto costo aunque no tenga certificado. Aunque no tenga el certificado de discapacidad o con el certificado de discapacidad en trámite. Por ejemplo, si uno saca el turno, le dan un formulario chiquito, pero con ese formulario los juzgados pueden comenzar a trabajar igualmente. Ahora, es así que... Pero no es un requisito sine qua non para los medicamentos de alto costo. Pero si vos tenés, por ejemplo, el certificado de discapacidad para tu hijo, ¿significa que podés acceder a todos los tratamientos sin costo? A todos los tratamientos relacionados con la patología que motivó el certificado. Y los efectos secundarios que puedan tener los medicamentos o los tratamientos en la vida del niño o de la persona. En ese caso, también cubre esos efectos secundarios. Y te quiero hacer una pregunta respecto que nos llega de padres. Sí. Cuando a los padres se les da un diagnóstico que por ahí en una situación, digamos, lamentable pero muy frecuente, es un síndrome genético. Los padres nos preguntan ¿por qué tengo que renovar el certificado de discapacidad si sabemos que ese síndrome no se cura, ¿no? Bueno, y no se entiende, la gente no entiende. Lo que pasa es que esa pregunta comenzó con los padres de los hijos con síndrome de Down. Que nunca iban a dejar de tener el síndrome de Down. El problema es que la intención de la ley, cuando se estipuló 5 años, que también puede ser menos, según las patologías, se pensó que para poder llevar una estadística y un tratamiento adecuado y saber si la persona realmente evoluciona o involuciona, nosotros siempre pensamos desde la capital federal, y en realidad hay, digamos, zonas de la República Argentina que solamente ven a un médico, ven a la Junta cuando tienen que renovar el certificado. Entonces, es una posibilidad de tener cierta información sobre las personas con discapacidad cada 5 años y ver si la indicación, porque el certificado de discapacidad tiene una orientación prestacional, así se llama, que sugiere la Junta, que puede ser rehabilitación, que puede ser kinesiología, que puede ser psicología, psiquiatría, etc. Entonces ellos lo que quieren saber si la orientación prestacional y todo lo que se le indicó a la familia, si realmente se puso en actividad, si la persona tuvo esos tratamientos y qué resultado tuvo luego de esos tratamientos. Entonces, por eso tienen un control cada 5 años. Igual se están dando certificados para 10 años, por ejemplo, en personas, sí, por ejemplo, con esclerosis múltiple, en personas con otras patologías. Vos sos se ven. Asesora de una ONG de las más importantes que tenemos acá, que se llama EMA, conocida así, Esclerosis Múltiple Argentina, y sos su asesora legal, digamos. Yo, entre todas las preguntas, una que me parece muy importante, que es cuando acerca, y es más médica quizás, pero cuando el médico que recibe al bebé, ya sea el neonatólogo, el pediatra, digamos, dar información a los padres, que muchas veces a los neonatólogos, digamos, nos pasa que vemos síndromes genéticos y que tenemos que dar... ¿Qué importancia tiene la forma en que comunicamos eso? Y si eso vos creés que tiene que estar en manos de vos con tu enorme experiencia, en manos del médico o del neonatólogo que en ese momento recibió el bebé, o de un equipo. No, es de un equipo interdisciplinario. No solamente en el ámbito de la infancia, en el ámbito de cualquier patología, lo ideal es que haya un equipo interdisciplinario que además brinde salidas, porque si no, el diagnóstico es como una sentencia y la realidad puede ser el comienzo de un tránsito diferente y de una forma de mirar la vida con otros ojos. Pero si uno realmente no tiene esa preparación y no existe alguien que se la muestre, puede ser muy frustrante e inclusive muy difícil después de conectarse con la criatura, ¿no? Te pido
Un mensaje final para toda la gente que te está viendo, el sector profesional desde ya, pero fundamentalmente para toda la gente que necesita saber de todo esto. Yo creo que lo más importante para mí es que en el ámbito de la niñez, que creo que es lo que más se trata en este programa y demás, creo que en el ámbito de la niñez los papás no se tienen que dar por vencidos, se tienen que informar. La información hoy es mucho más accesible que antes. Hoy si no es la persona, el papá, la mamá, pueden los primos, siempre hay un chico joven que conoce de computación y puede acceder a internet y googlear, como decimos todos, y siempre existe una salida y siempre existen tratamientos y siempre existe el avance, para lo cual el único impedimento es no estar informados. Si nos informamos podemos acceder y no temer a que el ejercicio de un derecho sea la pérdida de ese derecho. Bueno, te esperamos en el próximo programa. Como no, encantada. Un placer que hayas estado acá y todo el agradecimiento a todos los que nos miran, a los que están en otro lado. Ojalá que les haya sido útil. Que Dios los bendiga y hasta la semana que viene. Chao, gracias.